El zumbido de los fluorescentes llenaba los pasillos mientras caminaba entre generales, oficiales y civiles de alto rango. Nadie sabía que mi mano derecha temblaba incontrolablemente bajo la mesa. Cada sacudida era un recordatorio silencioso de lo que había sacrificado, de las heridas que nadie podía ver y del precio de la valentía. En un mundo donde la debilidad era un pecado, yo debía aparentar fuerza. Pero esta vez, no solo luchaba contra mi propio cuerpo. Luchaba contra quienes habían intentado destruir mi vida mientras yo sostenía un simple vaso de agua. Esta es la historia de cómo aprendí a no ocultar mis cicatrices, cómo transformé la vergüenza en poder y cómo enfrenté a quienes pensaban que podían derribarme. Porque a veces la mayor batalla no se libra en el campo de guerra, sino en el corazón de quien nunca deja de luchar. El estacionamiento del norte era inmenso, casi vacío a esa hora. Aparqué y recorrí los largos pasillos del Errín, el corazón latiéndome con fuerza bajo la chaqueta de uniforme. El edificio estaba vivo, generales, almirantes y civiles de alto rango se movían con propósito, como si cada paso contara. Aquí, la debilidad no tenía cabida. O eras capaz de cumplir la misión, o eras invisible. Mi carpeta descansaba bajo mi brazo izquierdo mientras caminaba hacia la sala de conferencias R90. Un general de 2 estrellas me esperaba para discutir la logística del Teatro del Pacífico. Saludé con firmeza, y él asintió con una ligera sonrisa. Kennel Berry, buenas noticias. Escuchémoslas. Me situé al frente de la mesa. No necesitaba puntero láser, mi mano derecha no estaba lo suficientemente firme para eso. Con la izquierda manejé el clique del proyector. Como pueden ver en la diapositiva 4, las interrupciones en la cadena de suministro se proyectan a una disminución del 15%, dije con voz firme, proyectando autoridad. Bajo la mesa, mi mano derecha tenía un temblor incontrolable. La adrenalina y la presión lo activaban, y el pulso se convertía en un traidor. Apreté el codo contra mis costillas, tratando de aplastar el temblor, como si pudiera romperlo físicamente. No mirar abajo. Que no me vean. Si lo notan, pensarán que estoy nerviosa o, peor aún, rota. El general frunció el ceño por un instante que pareció eterno. Pensé que lo había visto. ¿Qué me iba a preguntar? Kennel, ¿está usted en condiciones de servicio? Buen trabajo, Berry, dijo finalmente. Dismissed. Salí de la sala con la espalda recta y llegué al baño de mujeres más cercano. Cerré la puerta, apoyé la frente contra el metal frío y temblé, agotada por la actuación constante. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Esperaba un mensaje de mi equipo. Era Karen. Sé que probablemente estés enojada, Izzy, pero Daniel y yo hablamos. Nos preocupa tu consumo de alcohol. Encontré un centro de rehabilitación ambulatorio en Alexandria, discreto. Ya envié tu información. Hazlo por nosotros. No avergüences más a mamá y papá. Leí el mensaje y sentí una mezcla de incredulidad y furia. No pedía disculpas por el dinero robado. No pedía disculpas por la escena de acción de gracias. Se presentaba como la salvadora de su cuñada alcohólica. Gaslighting puro. Y lo peor, funcionaba. Por un instante dudé. ¿Había bebido demasiado? Un vaso de vino de vez en cuando, ¿era demasiado? ¿Mi mano temblaba por el daño nervioso o porque mi cuerpo fallaba? No. Esto era la lesión. No respondí. No podía. Si escribía lo que sentía, me arrepentiría después. Esa noche tomé comida para llevar y volví a mi apartamento. Silencio absoluto. Ni niños corriendo, ni esposo preguntando por mi día. Solo el zumbido del refrigerador y las noticias en la televisión. Comí frente al sofá, sosteniendo mi mano derecha sobre una almohadilla térmica. Observé las fotos de mis despliegues, medallas y banderas. Todo estaba en orden, pero el lugar se sentía frío. Karen diría que vivir sola era agradable. ¿Lo era? En el baño me miré en el espejo. La luz fluorescente era implacable, líneas finas, canas teñidas de rubio. Susurré. ¿Quién eres? Era la mujer que había sido teniente coronel, donante de la vida de mi hermano, ahora herida pero intacta. La soledad del apartamento presionaba.
Necesitaba una voz que no juzgara. Una voz que viera que lo más fuerte de mí era también lo más roto. Me levanté del escritorio, mi mano derecha temblando ligeramente mientras sostenía la taza de café. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando las cicatrices de mi brazo, recordándome cada batalla que había sobrevivido. No era solo un temblor, era la prueba de que había enfrentado la guerra y había regresado. La oficina estaba silenciosa excepto por el zumbido de los monitores. Me senté respirando hondo, tratando de calmar la ansiedad que todavía latía en mi pecho. Sabía que pronto tendría que enfrentar a Karen y Daniel de nuevo. No podía ignorarlos para siempre, pero esta vez no iba a ceder. —¿Isabelle, todo bien? —preguntó Avery, entrando con la taza de café en la mano. Su presencia siempre tenía ese efecto calmante, como si pudiera absorber el caos a su alrededor. —Sí, Avery. Solo pensando en cómo confrontar a Karen, respondí, tomando un sorbo de café para ganar coraje. Ella se sentó frente a mí, observando mi mano temblorosa. Esa mano no es un signo de debilidad, Izzy. Lo sabes, ¿verdad? Cada vez que tiemblas es porque sobreviviste, porque hiciste lo correcto bajo fuego. No porque estés rota. Asentí, dejando que sus palabras calmaran parte de la tormenta interna. Había pasado demasiado tiempo buscando validación en los lugares equivocados. La familia, las expectativas, el juicio de los demás, todo eso había pesado sobre mí. Entonces llegó el correo de Karen. Lo abrí con cautela. Isabelle, sé que hice mal. Sé que lastimé tu reputación y tu confianza. No busco excusas. Solo quiero que sepas que estoy trabajando en mí misma. Me encantaría verte y hablar en persona si estás dispuesta. Leí y releí esas palabras. Esta vez no había culpa ni manipulación, solo honestidad cruda. Mi corazón se tensó, pero no de miedo, era curiosidad, tal vez incluso una chispa de esperanza. Avery, dije, creo que es hora. Ella asintió como si hubiera estado esperando este momento desde siempre. Ve y establece tus límites, Izzy. Pero recuerda, el poder está en tu historia, no en la suya. Caminé hacia el café donde habíamos acordado encontrarnos. La puerta se abrió y allí estaba Karen, diferente. Sin maquillaje pesado, sin joyas llamativas. Solo una mujer humana, vulnerable y arrepentida. Sus ojos rojos por el llanto buscaban algún tipo de aprobación que yo no estaba obligada a darle. Gracias por venir, dijo apenas audible. Solo quiero escuchar la verdad. Respondí, sentándome frente a ella. Durante minutos, ella habló. Habló de su envidia, de cómo mi vida y mis logros la hicieron sentir pequeña, insuficiente. Habló de su esposo y su miedo a perderlo, de cómo me había atacado para sentirse más alta. Cada palabra era un golpe que, paradójicamente, liberaba más peso de mis hombros que me había estado aplastando durante años. Lo acepto, dije finalmente, no porque te perdone completamente, sino porque no quiero cargar más odio. Pero recuerda, los límites están claros. Seremos familia, pero no amigas. Karen bajó la cabeza y asintió lentamente. Había verdad en sus ojos por primera vez, y no la iba a ignorar. Salí del café sintiéndome más ligera. No había felicidad forzada, solo claridad. Los escombros de su manipulación seguían allí, pero ahora podía caminar entre ellos sin tropezar. Mi mano derecha todavía temblaba, pero esta vez no era miedo, era historia, era supervivencia, era yo. El sol estaba alto cuando llegué al country club, la brisa acariciando mi rostro y el temblor constante de mi mano derecha acompañándome. No había puesto excusas, no había maquillaje ni joyas que ocultaran mi brazo. Era yo, tal como siempre fui. Al entrar, pude sentir las miradas de los invitados. Sus ojos recorrían mi uniforme, mi brazo, mi historia no contada. Allí estaba mi familia. Mis padres sentados como siempre, Daniel a la derecha de Karen, rígido, incómodo, y ella, tan perfecta como siempre en apariencia, pero débil por dentro. Isabelle, dijo Karen, elevando la voz lo suficiente para que todos escucharan. Qué bueno que viniste. Me detuve observándola con calma. Su sonrisa estaba calculada, pero sus ojos traicionaban miedo. A su lado estaba el doctor Aeris, con ese aire de profesional que no podía ocultar su incomodidad.
Hola, Karen, respondí con voz firme. Ella me presentó como si fuera un proyecto que necesitaba arreglarse. Doctora Eris miraba mi brazo tembloroso y yo sentí como todo el salón comenzaba a callar. Isabelle ha estado pasando por tiempos difíciles, dijo Karen, exagerando su tono de preocupación. Su mano, sus temblores, estamos muy preocupados. El silencio se hizo absoluto. Cada invitado, desde los golfistas hasta los socios del club, estaba escuchando. Me incliné hacia adelante agarrando la copa de agua con la mano derecha. El temblor era violento, pero no era miedo, era ira contenida, fría y calculada. ¿Me crees necesitada de ayuda, Karen? Pregunté, mi voz clara y resonante. Este brazo tembló porque un proyectil de 7,62 milímetros atravesó mi nervio radial hace 3 años, no porque haya estado bebiendo. Lo que ustedes llaman débil es mi fuerza convertida en historia. Doctora Eris retrocedió un paso, ajustando sus gafas. Era evidente que estaba procesando la verdad frente a él. Yo no sabía, tartamudeó Karen. Reí con dureza, una risa sin humor, resonando en el salón. Nunca preguntaste. Nunca te interesaste en la realidad de mi vida, dije, levantando la copa hasta que el agua rozó la mesa. Y aún así tuviste el descaro de difamarme frente a todos estos testigos. Las miradas se centraron en Daniel. Su silencio era ensordecedor. No tenía excusa. Sus ojos evitaban los míos. Sabía que su complicidad lo delataba. 30 años de servicio, cientos de vidas salvadas. Exclamé. Y ustedes me llaman problema. El murmullo del salón se transformó en un silencio absoluto mientras los invitados procesaban la escena. Mi mano temblaba violentamente, pero estaba en control. No iba a retroceder. General Butcher, dije girándome hacia Avery. Mi brazo no es una señal de debilidad. Es la prueba de que sobreviví, de que nunca abandoné a un camarada. Avery asintió orgullosa y Márquez apareció a mi lado con muletas, medalla al valor en el pecho. No había palabras, solo respeto. Eso es un héroe, exclamó alguien desde la fila de invitados. El aplauso comenzó lentamente, creciendo hasta convertirse en un rugido de respeto. Cada persona en la sala se puso de pie, homenajeando no solo la graduación de rango, sino la historia detrás de mi temblor. Karen estaba pálida, su arrogancia desaparecida. Su mundo perfectamente construido se había desmoronado frente a la verdad. Daniel finalmente se puso de pie, aplaudiendo con lentitud al principio, luego con fuerza, sus ojos llenos de comprensión y arrepentimiento. Isabelle, murmuró. Lo siento. Asentí apenas, sin palabras. La victoria no se medía en disculpas, sino en la luz que finalmente iluminaba la verdad frente a todos. Los días después del Country Club fueron silenciosos pero distintos. No hubo llamadas ni mensajes de disculpas. Solo paz. La batalla había terminado. Me desperté temprano una mañana, el sol entrando por las cortinas, iluminando mi escritorio donde mi mano izquierda sostenía un bolígrafo pesado, diseñado para terapia ocupacional. Practicaba escribir con cuidado, THEQUICKBROWNFOX. Cada letra era un recordatorio de la paciencia, de la adaptación, de la supervivencia. Una notificación de correo electrónico apareció en mi pantalla. Karen. Sus palabras eran distintas. No había excusas ni manipulaciones. Solo una confesión honesta. Isabelle, he estado en terapia 2 veces por semana los últimos 6 meses. He aprendido lo que significa ser pequeña frente a la verdad de otros. Daniel se mudó a la habitación de invitados después de tu promoción. Leí cada palabra lentamente, sintiendo cómo los años de tensión se disipaban poco a poco. Su mensaje continuaba. Me di cuenta de que te odiaba porque eras real. Porque tenías propósito y salvabas vidas mientras yo solo buscaba rellenar un vacío. Lo siento, Isabelle. Lo siento por todo. Respiré hondo. Por primera vez en años, no sentí el impulso de reaccionar con ira o desprecio. Solo claridad. Acepto tu disculpa, escribí con mi mano izquierda. Pero aceptación no significa restauración completa. La confianza, como un espejo, se ha quebrado.
Cuando Karen leyó mi respuesta, su alivio era tangible. No éramos amigas. Nunca lo seríamos. Pero podíamos coexistir. Un alto al fuego práctico realista. Pasaron meses, luego años. Thanksgiving se convirtió en un ejercicio de límites y respeto mutuo. Yo estaba allí como tía y hermana, pero manteniendo la distancia emocional que necesitaba para proteger mi historia y mis cicatrices. Mi brazo seguía temblando, recordándome cada herida, cada sacrificio. Pero ya no era vergüenza. Era historia, era fuerza, era legado. Mi mano tiembla, le expliqué a Jack, el nieto de Daniel, de 8 años, no porque sea débil, sino porque recuerda que a veces hay que sostener a los demás cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Jack asintió, entendiendo algo que muchos adultos nunca comprenden. Aprender de tus cicatrices, no esconderlas, era la verdadera valentía. Pasaron los años y al cumplir 68, me preparé para mi ceremonia de retiro en el aire libre, frente al personal y veteranos. Mis padres habían partido, pero los honores continuaban. Mi familia estaba allí, Daniel y Karen, transformados por el tiempo y la humildad. Karen, lejos de su vanidad pasada, sonreía genuinamente. Daniel, consciente de su pasado, se mantenía respetuoso y presente. Cuando los honores terminaron, me incliné hacia la multitud y salí al aire libre, sintiendo el viento en mi rostro y la vibración de mi brazo al conducir mi regalo de retiro, un Mustang convertible 1967, rojo cereza, restaurado. El motor rugió, llenando mis pulmones de libertad y adrenalina. El sol del atardecer iluminaba el camino hacia las montañas Blue Ridge, y mi mano temblaba, constante y familiar. Gracias, susurré. Por todo. El temblor no era un obstáculo. Era la evidencia de que había vivido, de que había sobrevivido, de que había amado y protegido sin disculpas. El tiempo había tejido cicatrices y recuerdos en cada fibra de mi ser. A mis 68 años, la vida parecía más clara que nunca. Cada línea de mi rostro, cada cabello gris, cada temblor en mi mano derecha contaba una historia de sacrificio y supervivencia. En la mañana de mi retiro, el campo estaba lleno de veteranos, colegas y familiares. Las banderas ondeaban al viento y la brisa traía consigo un olor a tierra, a gasolina de los aviones, a libertad. Me coloqué frente a la multitud, mis eagles de plata brillando bajo el sol. La vida no es fácil, dije, mi voz firme pero suave. Aprendemos a luchar no solo contra enemigos visibles, sino contra la duda, contra la traición y contra nuestra propia debilidad. Miré hacia el frente donde Daniel y Karen estaban presentes. La mujer que una vez intentó destruir mi reputación ahora se encontraba transformada por la humildad y el tiempo. Daniel, consciente de sus errores pasados, mantenía la cabeza alta, mostrando respeto y gratitud. Mi mano tiembla, le expliqué a Jack, su nieto de 8 años, pero eso no significa que sea débil. Cada temblor es un recordatorio de que sostuve a quienes lo necesitaban cuando todo en mí quería rendirse. Jack sonrió y en ese instante supe que el legado no estaba en el rango ni en las medallas, sino en las historias que inspiraban a los demás. El sol se puso, tiñendo el cielo de naranja y violeta, y me dirigí a mi Mustang convertible 1967, rojo cereza. El motor rugió, una sinfonía de libertad que llenó mi alma. Conduje hacia las montañas Blue Ridge, cada kilómetro un testimonio de la resiliencia, cada respiración un homenaje a los caídos y a los sobrevivientes. Recordé a Márquez, a Beri y Leo y a todos aquellos que me habían sostenido en momentos de oscuridad. Cada sacrificio, cada lágrima, cada temblor me había llevado aquí. Completa, fuerte y en paz. Gracias, mano, susurré. Gracias por todo lo que soportaste y por todo lo que me enseñaste. La noche cayó sobre la carretera, y las luces del Mustang reflejaban en el espejo retrovisor mi rostro lleno de años, lleno de historias. Las cicatrices no se borraban, y no querían ser borradas. Cada una era un recordatorio de que sobrevivir, luchar y mantener la verdad, era más valioso que cualquier aprobación superficial. Al regresar a mi casa, me senté frente al espejo y observé mi reflejo, una mujer marcada, sí, pero también libre. Los ecos del pasado todavía existían, pero ya no tenían poder sobre mí. La guerra familiar, las mentiras, las envidias, todo había quedado atrás. Solo quedaba la verdad, la fortaleza y la capacidad de vivir plenamente. A los que escuchan, dije como si hablara a todos los que luchan en silencio,
no escondan sus cicatrices. No pidan disculpas por ser quienes son. Cada herida es un trofeo, cada temblor es un testimonio de valentía. Abracen su historia, y levanten sus manos temblorosas con orgullo. El Mustang rugió nuevamente mientras salía al horizonte y sentí que por primera vez en mi vida, estaba completamente completa. La libertad no se trataba de ausencia de conflicto, sino de la capacidad de sostener la verdad, defenderse a uno mismo, y vivir sin miedo. La historia de Isabelle Berry había llegado a su fin, pero su legado. Su mano temblorosa, sus actos de valentía, y la paz que había encontrado, continuaría en aquellos que se atrevieran a enfrentar la vida con honestidad, coraje y resiliencia.